Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. ¿Qué tal, Payo? Leo, ¿Cómo estás? bien, ahora en condiciones mejores que cuando estábamos en la agrupación. Te recibo. ¿Y cuántos políticos te fueron a visitar? Políticos se fueron dos. ¿Quién? Ex parlamentarios. Se fue mi amigo Víctor Bogado, Ajá. que fue expulsado en su momento también, ¿no? Y después te fuiste vos. Y nadie más. No, después ocurre que yo cercené un poco la comunicación con el exterior, ¿no? Tú sabes que yo dije hice un TikTok después cuando estuvimos y se dio la caso, porque yo te iba a hacer, quería ir antes a visitarte, te había dicho, vos estabas engripado y justo dio la casualidad que ese día era el cumpleaños de Cartes. Y después yo comenté y me di cuenta, nomás reflexionando, yo pensaba que ese día había 1 millón de gente chupándole la media a Cartes y vos estabas solito. Prácticamente, ¿verdad? O sea, si no era yo y bueno, después vino, creo que más tarde Yolanda. Payo, quiero que te presentes porque damos por hecho que todos saben quién sos. Bien. O sea, me refiero hijo, familia, padre, profesión, trayectoria, así una pasada de tu vida, ¿verdad? Vengo de un padre militar que entró con 14 años al colegio militar, cuya madre era docente y cuyo padre era hijo natural de Teófila Cubas. Teófila tuvo 7 hijos con un señor Mastrasi, que era un señor de Italia muy bien económicamente puesto. Imagínate, cuyo mano derecha era José Domingo Campos, que también creó un emporio ese señor. Y mi madre chilena, cuyo padre era un anarquista catalán que emigró a Chile y se ubicó como periodista en un periódico que hasta hoy subsiste, que es El Magallánico, que está en Punta Arenas. Y ahí conoció a la hija de un señor que criaba ovejas, que eran emparentados con los Onas. Los Onas son una tribu de gente del sur de Chile, de piel cobriza y que aguantan el frío pero fenomenalmente, y son altos. Son diferentes a los mapuches o a los denominados araucanos por los españoles. Y bueno, ese señor tuvo 4 hijas, entre ellos Berta, mi mamá, que era acuariana y re inquieta, y empezó a vagar por el mundo de muy joven, porque el padre siempre le hizo estudiar inglés, francés, taquigrafía, terminó la compañía chilena de vapores y con ellos se fue hasta Nueva York y terminó trabajando en la Organización Mundial de la Salud. Y mi viejo enviudó. Tenía 4 chicos de un primer matrimonio, su señora falleció de cáncer en el estómago, y ahí se conoció con mi madre, se casaron, y ahí nació este personaje que se llama Paraguayo, y mi hermano que se llama Lautaro. Pablo también se llama Lautaro. Exactamente. O sea que tu papá paraguayo, tu mamá chilena, Sí. ¿Y vos naciste en qué ciudad? En Washington, D.C. En Washington. ¿Por qué? Porque papá era miembro creo que se llama Consejo Militar de la OEA, ¿no? Entonces un cargo diplomático, y cuando vos nacés en esas circunstancias, sos paraguayo. Pero el ius solis norteamericano impera a nivel constitucional también, y soy ciudadano norteamericano. O sea que vos me habías dicho esto, y para recalcar que estando detenido en la agrupación venía el consulado norteamericano a saber cómo te estabas yendo, digamos, Sí, ¿sí? vino la cónsul en 3 ocasiones, porque ellos tienen por un convenio internacional que todos los ciudadanos norteamericanos sean visitados en las cárceles en todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, yo los recibo, para ellos yo soy norteamericano, puedo ser candidato a presidente de Estados Unidos, claro. pero por la Constitución paraguaya del mismo rango constitucional de Estados Unidos, soy paraguayo. No es que fui naturalizado. ¿Tenés doble nacionalidad entonces? Doble. Se puede renunciar a la ciudadanía norteamericana. Yo intenté una ocasión, pero tiene un costo económico
no es una gran cuestión y uno queda inclusive supeditado lo mismo a cuestiones impositivas allá. ¿Y por qué renunciaría? Digamos, digo nomás cuánta gente quiere conseguir una visa, tener el green card, estar allá, tener tu número de seguro social. Hoy justamente Yolanda le pidió mi número de seguro social acá porque ella es una persona expuesta políticamente, que es justamente la ley que yo impulsé, que estaba detenida en 2017, que el Gafi nos pedía. Y impulsé y saqué con otros colegas la ley de las personas expuestas políticamente. Y le pidió mi número de seguro social a ella, ¿no? Social Security. Yes. Entonces, bueno, y después vos te casaste y tenés ¿cuántos hijos? Bueno, yo me casé 3 veces. De la primera, ella es... ¿Cómo se llama la primera? Sadi López Loman. Sadi. Es nieta de Georgie Loman, un señor que fundó prácticamente grandes lugares en el Chaco, y es una historia antigua. Se dicen que tenía algo que ver con Butch Cassidy y no sé qué historia. Es un apellido conocido, Loman. Sí. Bueno, después... ¿Dónde la conocí? Ya la conocí en la Facultad de Derecho. Estudiaban. Ella tenía 20 años, yo 20 y pico. Nos casamos. A los 23 vinieron un par de mellizos. Germán, que es abogado, odia, no es que odia, pero no trabaja en la profesión, es Uber, no quiere ser Bolt, no, él tiene sus motivos, y es mormón. Y ahora está trabajando en Ciudad del Este en una empresa de cambios, como empleado, ¿no? Y mi otra hija se llama Alex, que por un convenio fue a Sorocaba, a la PUCI, la Pontificia Universidad Católica, y es bióloga, formada allí, y luego por su cuenta enseñando inglés en Wizard, que es una empresa de inglés muy difundida allá. Estudió administración de empresa y trabaja hoy en la parte de comercio internacional de una firma alemana que se llama Schaeffler. O sea que tenés, tus hijos mayores son mellizos. Son mellizos. Una nena y un varón, digamos. ¿De y luego, edad? 36. 36. ¿Y luego? Y luego con Marisa, que es de Entre Ríos, de un lugar que se llama Ubajay. Me hace sonar al árbol Ubajay. Algo hay, Ubajay. Pero este es uva, ¿no? Pero digo, la otra cuando me dijiste, yo me quedé pensando, porque yo en mi casa es un árbol famoso el Ubajay, pero ahí en mi zona en Cordillera hay muchísimo, que es una, no sé si conoces, una fruta amarilla que es medio agria, digamos. Y en esa zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, hay muchas palabras que... parecidas, sí. Sí, te suenan acá, son fono... Sí, asimilables, ¿no? Entonces, bueno, con ella... No, Marisa no tuvimos, no, nos casamos en Estados Unidos, ya se fue, nos casamos allá, ella era integrante, asesora de la bancada peronista en el Senado, ¿no? Con un ex senador Alacino, ahí estaba un senador Bauzá, entre otros antiguos, el justicialismo. Y bueno, no se dio. Ciudad del Este no era el lugar, era yoga o yogi, era vegetariana o vegana, más aún. Y me dijo, Payo, yo en esta ciudad no vivo, me dijo. En Ciudad del Este. Me contaste que metía, no sé, el bife, el bistec, y ella no se volvía loca. No, le daba arcadas ver la carne, ¿verdad? Entiendo eso, porque una persona que ya no se acostumbra. Es como el cigarrillo, cuando uno dejó de fumar, huele, le choca, ¿no? Creo que ¿Por qué estabas en Estados Unidos en ese momento vos? Yo estaba porque me fui para pagar mis cuentas de la elección. Cada que me voy al mazo económicamente voy a Estados Unidos a trabajar como guía de turistas. Justamente hoy estuve hablando con Oscar Acosta y él recuerda que yo le recibí al aeropuerto como guía de turistas manejando una combi. En eso fue en el 86. Y en esta ocasión me fui y trabajé para un programa del Departamento de Defensa. También vendía autos los fines de semana y a las noches hacía encuestas para una firma como proveedora de servicios de la alcaldía de Washington. 3 trabajos. Con eso pagué $120,000 en un año de deuda acá en Paraguay. Sos un laburador, digamos. Y sí, me gusta. Y mientras haya salud. No digo esto, Payo, porque a veces uno tiene la imagen del político
tradicional, que estudia Derecho, como este que está en el GEM ahora y anda con joyas y no sé qué, y vos sos un laburador, o sea, tuviste 3 trabajos. O sea, y soy orgulloso de eso. Nadie te va a decir que yo le afané a alguien que robe esto, ¿verdad? Que yo me voy a decir estoy loco y todas las cosas, pero hasta ahí. Y después Yolanda nos hizo el divorcio a Marisa y a mí, ¿verdad? Ajá. Y le conocí a Yolanda con 29 años. Ella trabajaba en la ORMIC, Ministerio de Industria y Comercio allá, y fuimos para abrir una fábrica de cassettes ceceros, de un joven muy amigo de Chiquitín Maluf. Claro, me acordé de él. Chiquitín Maluf me dijo en una ocasión, estábamos en el San Marcos y yo estaba con 2 clientes míos, uno que ya falleció, se llamaba Mario Robledo. Ajá. Él era el importador de las cintas BAF, inclusive Otrora, te hablo de los años 90. Sí. Y Hilarión era un chico que trabajó muy bien en el tema de los cassettes con Chiquitín. Entonces Chiquitín me dijo una vez, mira, yo te voy a decir una cosa, vos ni hemos moralista, y me miró, ¿verdad? Yo te voy a contar una cosa, me dijo. Yo soy el rey de la piratería, me dijo él, ¿verdad? Claro, era piratería no de obras paraguayas. En ese momento se va a de comer a millones de personas, ¿verdad? El mercado 4 bueno, lleno. Nosotros le llamamos la segunda línea, ¿no? Y me dijo, este cliente tuyo acá, Mario, es el emperador, me dijo, ¿verdad? Y este que está acá, por el que te estoy mencionando, ¿verdad? A quien yo me fui para abrir la fábrica en Yolanda, es el príncipe, me dijo, ¿verdad? Y bueno, después vino la época de regular todo. Yo fui abogado de la Copofrom, que juntaba a toda la gente que estaba en esa actividad considerada. O sea que a Yolanda le conociste en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Ella es entonces de... Ella es de San Lorenzo. Pero sus tías, pues ya no le conoció ni al papá ni a la mamá, y fue criada por las abuelas y por sus tías. Y ahí la conocí. Al comienzo le dijeron a Yolanda, no, ese es gay, le dijeron, no vaya a meterte con él, ¿verdad? Y bueno, yo no tenía novedades. Ella la llamaba, esto, aquello. ¿Qué te llamó la atención de Yolanda? Su piel, sus manos y sus dedos. Sus dedos del pie. No soy fetichista, pero linda piel, ¿verdad? Y hacía ejercicio, era durita. Ahora pasaron los años y le hice sufrir muchísimo, ¿no? Hasta que una vez pero ella está bien curtida, se le nota una mujer curtida. Está muy curtida por la vida ahora. Sí, ocurre que viene de una familia. Ella es la primera profesional en su familia. Después de ella recién sus primos, sobrinos empezaron, sus tías trabajando en El Paso, en Ciudad del Este. Por eso que nosotros somos fronterizos 100%, ¿no? Y orgullosos. Se curtió también con la vida, digamos. La vida total de Ciudad del Este, ¿no? Ella de chiquita sostenida por ellos que los tíos le pagaron los estudios acá hasta que perdón. Creo que había café o agua para... Hay agua, Alice. Después le pueden acercar. Sí, habiéndose ella recibido, tuvo la oportunidad de traer una señora que se llama Alicia Cristaldo, que era la jefa de marcas del Ministerio de Industria y Comercio, que vio en ella, que había ingresado al Ministerio de Industria y Comercio a trabajar en la época que era ministro un señor Sayas. Ajá. Y la llevó con ella a la parte de la propiedad industrial. Y Yolanda terminó con 26 años siendo jefa de marcas en Paraguay, donde estuvo como 6 años como jefa de marcas, y con eso viajó por todo el mundo en cuestiones de marcas, ¿no? Y hay muchas marcas en Paraguay que llevan el nombre de Yolanda Paredes en la firma, ¿no? Y así fue. Y tuvimos 2 chicos, Sol, que tiene 17, y Miranda, que tiene 14, que me odia, que está ahí abajo, porque doné los 1.800.000 eso tengo que hablar, sí. Me odia. No creo. ¿Qué sos, Payo? Porque se te dijo antisistema, populista, loco, Yo soy un republicano fuera de tiempo, porque ¿qué quiere decir eso? Y que yo vivo en un estado feudal hoy, en donde la mayoría vivimos en Paraguay, vivimos en un estado feudal. En
eso sí abrevo de la doctrina de los trotskistas, como los del EPP, sin yo ser operativo, ¿verdad? Claro, obvio. Ahora me van a decir que soy EPP, pero no es así. Como dije, soy románticamente anarquista, soy anarquista. No, yo me sitúo en un país en donde hay un estado feudal que per saltum hay que inaugurar un estado mucho más eficiente. Acá no hay una etapa liberal que agotar. Estamos en un estado feudal donde el 0,6% de la población tiene el 90% de las riquezas cultivables, ¿no? En donde 350.000 personas tienen un ingreso de un sueldo mínimo, y donde el 50% de la población vive con $2 al día. 15.000 guaraníes. Pero cuando te dicen antisistema, bueno, ¿te identificas con esa palabra? Claro, ¿Sí? Totalmente. Desde el punto de vista genérico, soy un antisistema de este sistema social que excluye a la gente que fue arrancada como mandioca en el campo y que por inercia del consumismo hoy se convirtió en mochochorros, porque los padres o los abuelos que no tenían capacidad de educación financiera terminaron sin poder educar a sus hijos, ¿entendés? Y ellos son migrantes del campo. En la época de Strauss había 80% de gente vivía en el campo, sí, y hoy 80% vive en las ciudades. Entonces, el sistema social que arrancó a esta gente como mandioca de su tierra es lo que hoy tenemos, y se invierte en eso, pero es el propio sistema el que creó esa gente que hoy está presa, que dice el Ministerio de Justicia y Trabajo que gasta 40.000 guaraníes por cada persona por día. Yo estuve en varias cárceles, ahí no gastas 3.000 guaraníes en una persona, ahí se roba muchísimo. Entonces, este sistema crea pobres para que estén presos, y hoy tengamos 20.000 presos, que significa una enorme cantidad de dinero que va del pueblo, y eso no reciben. Antisistema sí de este sistema. Claro, y además el sistema económico, y después ya yendo a cuestiones específicas, ¿quién está de acuerdo en este país con el sistema de salud? Nadie. ¿Quién está de acuerdo en este país con el sistema de educación? Judicial, la gente dice la justicia, hasta son tan perversos lo del sistema que te hacen asimilar el poder judicial con la palabra justicia. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pero eso esa descripción que vos estás haciendo del antisistema es muy distinto a lo que se dice de antisistema en general. Antisistema en general la gente hoy usa como una palabra de comunista, de anarquista. Claro, más por ahí, como anarquista, como que no me interesa nada. O sea, el antisistema hoy en realidad es alguien que no le interesa ni la política, por ejemplo. Y eso, vos no, vos sos político. Claro. Somos antisistemas de plataforma, que es una nueva corriente que hay en el mundo, ¿no? En donde vos no agarras una arma ni te pones una metralleta al cuello, sino que vas buscando representar al voto bronca. A la gente que abre su ladera y que no encuentra un carajo, a la gente que tiene que esperar 3 horas para tomar un micro y resulta ser que el contrato con ese empresario es de supuestamente cada 10 minutos la frecuencia. Entonces, este es un sistema que le roba la vida a 6 millones de personas todos los días. Pero, ¿y de loco qué tenés? De loco... Porque te dicen también loco, sí, ¿verdad? Sí, no sé, yo le rezo siempre de arriba al flaco, le digo, Señor, dadme de ese vinillo del espíritu que me tenga borracho hasta la tumba. Nunca se sabe cuál es la frontera entre la locura y el valor, ¿no? El general José Duviges Díaz, la gente decía que era un loco, porque cruzaba el río y en una noche degollaba a 40 enemigos. Era un loco, pero después la gente empezó a entender, el mariscal López lo amaba, ¿no? El hombre sin una pierna terminó peleando nuevamente, se le engangrenó y terminó muriendo, ¿no? Y fue apoteósico a su funeral, mucho más que el decano Antonio López, porque la tumba del mariscal se encontró mucho después, gracias al coronel Florentino Oviedo, que fue un ingeniero y que llevó a la gente y lo trajeron a la cabeza, ya la otra historia, pero te la cuento, que la gente muy poca conoce. El coronel Florentino Oviedo fue el único militar que peleó oficial en las 2 guerras. Estuvo en la Comanchaco con 90 años ya, No sabía. En su conmemoración, Coronel Oviedo lleva el nombre. Claro, antes era Ajos, la ciudad. Antes era Ajos, sí. Entonces,
Entonces le dijo... Entonces sos un poco loco, discúlpame. Sí, adelante, perdón. ¿Sos un poco loco o no te molesta que te digan la palabra? No, no me molesta en absoluto. Steve Jobs hizo unos versos a los locos. Dijiste algo del de arriba. ¿Sos creyente entonces? Totalmente, Dios. Pero no la religión. No, está bien. Porque yo creo que los religiosos son los seccionaleros de Dios. Ya. Eso hacen... Uy, es un titular. Los religiosos son los seccionaleros de Dios. Claro. Los curas, en el caso de los católicos, de quienes yo puedo hablar, se me bautizó sin mi consentimiento, ¿verdad? Ellos hacen pingües ganancias de ser... Eso tiene que ver con el catecismo de San Alberto. Entonces somos bien espiritual, digamos, ¿verdad? O sea, crees en Dios. Soy gnóstico, claro, creo en Dios. Y lo sigo a San Mateo. Y yo me refugio, como dice Mateo en 6.1. Si quieres hablar con Él, enciérrate en tu pieza a solas y tírate en el piso, dice Mateo en el 6.1. Él, antes que abras la boca, ya sabe qué quieres. No seáis como los hipócritas, dice, que se golpean el pecho en cada esquina y repiten mi nombre, dice. Esos ya se han ganado su premio en la tierra. Hasta ahí llegó. Pero aquel que en forma oculta está conmigo, su premio está allá arriba. Jamás, eso yo ya deduzco, el buen cristiano, y abarca todo eso, yo no sé, no se golpea el pecho en las iglesias ni en las esquinas. La Biblia te dice, su premio ya recibió acá en la tierra, y ahí terminó. ¿Leíste la Biblia entonces? Sí, de punta a pértigo, un poquito del Torá, el babilónico, y el Torá que ustedes leen también, ¿verdad? No sí. podés... El Corán también, ¿no? Nadie te puede tratar de loco si tenés una memoria como la que tenés. Sos muy memorioso. Demasiado, es un problema. Eso me dijo Ramiro Domínguez una vez. Ay, mi hijo, me dijo en el colegio, deja de ser primer alumno, me dijo, en todo. Mi mamá se enojó. Vas a sufrir mucho. No sé si sufrió o no, pero siempre fui primer alumno en los colegios, en la universidad, etcétera, ¿verdad? ¿Siempre fuiste primer alumno? Sí, siempre medalla esto, medalla aquello. ¿En qué colegio estudiaste? En el Inter terminé. Ah, sí, hablamos del Inter, sí. En el San José fui siempre de punta a pértigo, excelente alumno, ¿no? Y ahí eran por materias. Y luego en el Inter tuve un problema en el sentido que las notas en el Inter eran hasta el 5, y yo venía del sistema antiguo que era hasta el 10. Pero mis compañeros del Inter me distinguieron, yo siempre les agradezco eso, porque no conjugaban mis calificaciones para ser primer alumno, porque no daban los promedios entre el 10 y el 5. Pero las 3 secciones me distinguieron con el discurso de egreso. Y después de 15 años volví. Y en la Facultad de Derecho no pude sacar la medalla de oro porque perdí un año estando en Tacumbú. Y mi promedio se dividió en 7 años, pero los perros, bueno, ya sabes cómo va. Entonces la frontera entre loco y genio podemos decir también, ¿no? No sé, nadie conoce ese tipo de cosas realmente. Por eso queremos hablar de esto. ¿Quién está loco y quién está de acuerdo? Yo creo que el loco más peligroso es el que no parece que está loco, que está de corbata, el que está fino, seguro, el que te roba hasta el alma. Niñas, tráiganos jugo, por favor. Payo, sí. Yo le voy a llamar a este programa El Fenómeno, ¿y sabes por qué? Porque sos un fenómeno como figura política, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que nos llamó es esa venida tuya de Ciudad del Este y después te metieron preso. Yo no sé, los medios cubrieron hasta un lado y después parece que no querían mostrarte. Pero se veía un personaje, vamos a dar cuenta que vos no estás acá y yo estoy solo, que era un señor que la gente se colgaba para saludarle, para tocarle. Era más parecido a una estrella de rock, te diría, que a un político. Y eso yo hoy estaba pensando con el equipo de producción. ¿Qué otro político tuvo esa sensación? No recuerdo. Después te iba a citar otro que sí son imanes, pero alguien que haya tenido... contame esa experiencia, porque yo no recuerdo una cosa. Una experiencia maravillosa, una experiencia sobrenatural, en donde vos te sentís redimido.
Tú sabes que en este viaje del kilómetro de hasta San Lorenzo, yo creo que fácilmente me abracé, lloré, me reí, salté entre 20 a 25 mil personas. Vamos a tomar tu jugo. Se me seca la garganta, perdón. Sí, entren. Y una experiencia extraordinaria. A mí me gustó porque a mí me gusta el olor del pueblo. Y yo creo que la gente se identifica conmigo porque se dan cuenta que yo soy un tipo común, ¿verdad? Este veo jugo en taza y para ellos. No, Esta que le secuestré recién nomás. Yo te digo. Entre 20 y 25 mil personas, yo creo que habrán sido más, no sé, Quizás más. ¿Pero qué te decían, padre? ¿Qué es lo lloraban, yo lloraba, yo rezaba, me abrazaban, me decían que yo era la última esperanza que ellos tenían y me hicieron sentir muy responsable. Y ese también fue el leitmotiv de mi discurso álgido, ¿verdad? Contra el sistema y todas las cosas que dije, que son cosas que creo, ¿no? Y este pueblo es un pueblo gregario, es un pueblo de muy pocos héroes unipersonales. Acá generalmente son grupos, el pelotón tal, el batallón tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente encuentran en ciertas personas, ojalá yo sea una de ellas, el turú, el parlante. Entonces cada palabra mía a ellos les rememora las palabras de sus abuelos, de sus padres, y son todas cosas que yo acumulé de mi viejo. ¿Recordás algo que te tocó muy fuerte el corazón de lo que te dijeron en esa caravana? Digamos? ¿Qué es lo que...? Los rezos que me hacían, por ejemplo. Viste que las mujeres, tanto había gente protestante, evangélica, cristiana, indígena, que te rezan y vibran. Y más que todo el tema de que sos nuestra última esperanza. Esa palabra te parte el alma cuando ves una mujer que te dice, te parte el alma. La gente sencilla, como yo. Te decía que hay fenómenos también de multitudes en Paraguay. No recuerdo que haya ocurrido. Como las de Lino Oviedo. Eso, pero no pasó tampoco así. Lino tenía gente en la carpa, gente que le quería, que a mí me dijo un indígena allá en Mariscal Estigarribia, ¿vos le conocés a Lino Oviedo? Me dijo, te estoy hablando del año 2000 por ahí. Y le dije, sí. ¿Le podés estrecharle la mano de parte mía, agradecerle porque él una vez vino acá, Santa Teresita se llama la comunidad? Sí, don Higinio era un chamán y me mira. Y otro que yo notaba era Lugo. Cuando Lugo salía en la gira, a mí me tocó en el 2017, cuando entraba la canción que le hicieron, Lugo tiene corazón, la gente se emocionaba hasta las lágrimas. Y cuando él hablaba, como es un país, digamos, ¿no? Hablaba, la gente se conectaba, le escuchaba. Entonces, creo que esos son personajes que le han tocado el corazón a la gente, ¿verdad? Como veo en tu caso. Pero esa caravana no recuerdo, nada parecido. Difícil. O sea, es que Lugo además tenía un hándicap positivo en su momento, que él no era un país, él era un general de la iglesia, era un obispo. Claro. Un general de brigada, un general de división, un cardenal, y después ya está el papa, ¿no? Claro. Entonces esas son cosas indudablemente que el pueblo acá, ¿sabes? Y después está eso que yo te decía, el catecismo de San Alberto, que Margarita Durán Estragó reeditó el libro que se leía acá en las épocas previas a Gaspar Rodríguez de Francia, que se metió en el alma del paraguayo, lastimosamente, que decía, por ejemplo, en las escuelas, en los púlpitos, ¿quién es el representante de Dios en la tierra? El dignatario, el príncipe, el rey, el presidente, el dictador. Desde niño. Si el presidente o dictador emprende una guerra, ¿es posible discutir esa decisión? No, porque él es el representante de Dios en la tierra. Por eso que cuando Francia saca la iglesia católica de acá, se crea una iglesia paraguaya, se destierra el catecismo de San Alberto, ¿no? En el afán de que no tengamos esa cuestión dogmática en la cabeza, pero después vuelve Carlos Antonio López y reedita
Ahí quiero que te quedes, porque vamos a hacer una pausa, porque hay una especie tipo Cerro Limpia, Francia o López. Después le vamos a preguntar a Paño si Francia, si es que hay. Muy bien, muy bien. Seguimos, Payo, y estaba pensando en quiénes fueron los que te votaron, porque encontré una mezcla rara. ¿Por qué te digo rara? Me fui a las manifestaciones en la justicia electoral justamente para ver quiénes estaban. Y encontré mucha gente muy humilde, muy humilde. Ese te votó. Otro día me voy a un shopping Chuchi y me dice un señor, mi hija que fue la primera que votó y se va en Las Teresas, le votó a Payo. Entonces yo digo, qué mezcla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo en tu discurso que por un lado una persona súper humilde que viene y deja todo, como pasa con los campesinos y los indígenas, que la gente cree que viene a hacer turismo al centro cuando protesta y están dejando su vida entera, y una chica de Las Teresas? ¿Por qué te parece que te votaron? Vos sabés que en la Facultad de Derecho una maqueta de la sociedad paraguaya y hay un hecho digno de ser estudiado. El pila no vota por un pila. O sea, a no ser que sea un pila exitoso. Pero si yo soy un hombre que la sufro diariamente, no voy a votar a otro que está en mis mismas condiciones. Voy a votar a alguien que haya estado en mismas condiciones, pero que haya triunfado. Que hay muchos casos de eso en Ciudad del Este principalmente. O voto a alguien que tuvo la suerte de formarse académicamente. Entonces, mi voto o mi discurso pretende decir lo que ellos piensan y no saben expresarse, además con un agregado negativo en mi contra, que yo no hablo guaraní, hablo pero un quilombo, pues yo escuché el guaraní la primera a los 15 años. El doctor Argaña no hablaba una palabra en guaraní, solo era un español y castizo otra vez. Muy buen español además. ¿Quiénes me votaron de los que no están en esta posición que vamos a hablar? Mis amigos del sauna del Club Centenario, la gente con la que como asado en el Club Centenario. No juego fútbol hace años, ¿verdad? Y empecé a hacer judo de los 3 años, ¿verdad? Mis compañeros del ASA, el American School of Asunción, esas son ya cosas de mi madre. No tenemos un peso, pero que vaya a estudiar con gente y que socialice. Mis compañeros de San José, del Inter, mis compañeros del Colegio Don Bosco, de Villarrica, del Gimnasio Paulino, mis compañeros de la universidad, etcétera, de la burguesía. Porque los que hacen la revolución es la burguesía. No la hacen los lumpenes, aquellos que están marginados, y no la hacen tampoco los del sistema. Sin burguesía no hubiera existido la Revolución Francesa. Sin burguesía acá no va a existir una revolución. A lo mejor por ahí fue ecléctico el voto. Muy eclécticos, muy. Pero esa gente que yo le vi fuera del tribunal, no estaban solamente hablando de fraude, estaban hablando de las reivindicaciones que, por ejemplo, mucho tiempo lo llevó justamente Lugo, Lino Oviedo, el Frente Guazú en parte, que son: ¿por qué no tengo tierra? ¿Por qué no hay salud? ¿Por qué no hay trabajo? O sea, esa es la gente que estaba desesperada. Esa es la gente que entró en tropel a votar por Payo y que hoy es consciente de que el resultado no refleja la realidad. Y nosotros hemos acusado el fraude, hemos puesto los 10 puntos en las auditorías que nunca se nos respondieron desde el punto de vista informático, las denuncias en la fiscalía. Y bueno, porque esta no es una lucha electoral meramente, es una lucha económica, es una lucha política, es una lucha ideológica, una lucha psicológica, de estratagemas. Y bueno, la lucha electoral es una sola parte, entonces los otros es una guerra de masas. Entonces no tenía yo todas las
herramientas para enfrentar a este sistema. Pude haber ganado en la electoral, pero perdí en todas las otras. Es que, bueno, esto lo venimos hablando el otro día también con otras personas. El fraude realmente se hace ya de antemano, digamos. Desde Grecia. No, pero digo, acá en el Partido de Colorado, como un partido Estado, digamos, ellos tienen todo controlado, digamos. O sea, el fraude no es solamente ir el día de la elección, digamos, ya viene de antemano, ¿verdad? Cuando vos repartís todo lo que reparten, qué sé yo, Nenecho contrató 1000 personas para ser punteros políticos de su esposa, para que entre al Senado, ¿verdad? 1000 personas que le pagamos, los que pagamos impuestos en Asunción. O sea, ya el fraude no es solamente ir el día de la elección, no, eso es lo que hay que entender. El fraude es mucho más complejo. Imagínate, en países vecinos, en el día de las elecciones, el transporte público es gratis. Claro. No es que vos fulano te vas allí con alguien que adentro te compra el voto y vos que vivís con $2 al día, que puta, 200.000 te hace la semana. O te vas y te encontrás con funcionarios del Estado en las mesas. Eso, el ser miembro de mesa en Estados Unidos, en Chile, es una carga pública. Sí. Te llaman y te dicen, usted señor me va a estar en tal mesa tal día. Usted no se va, usted se va a la corte, a la corte electoral a justificar por qué usted no se presentó a las 7 de la mañana. En Brasil también. Hombre, y el voto tiene que ser obligatorio, porque si vos vivís en un estado, el único que no es obligado a votar es el indígena. ¿Por qué? Porque él no es paraguayo. Él tiene su nación. Claro. Es de la nación del chamacoco, del lengua, del toa, ni siquiera contribuyente. Bueno, entonces, si vos vas bien a un Estado y vas a disfrutar de los beneficios que el Estado te debe dar, la salud y compañía, vos tenés derechos y obligaciones, como dice la Constitución. Entonces, ¿y quiénes son los que se oponen a esto? Generalmente los sectores reaccionarios, que son más que conservadores, reaccionan contra el cambio, ¿no? Y que hacen mayoría a través del fraude en las cámaras. No, hombre, a Brasil, vos no votás, hermano, no puedes sacar tu cédula, no puedes sacar tu pasaporte, no puedes... Olvídate. ¿Qué dijiste en tu discurso? ¿Por qué hace un rato recordabas de tu discurso tan encendido, digamos? ¿Qué es lo que...? Y mi discurso tenía 3 ejes principales. Primero, la reversión de las tierras al Estado, que no es un discurso de izquierda, es un discurso de los militares. Como decía mi amigo Teruco Papalardo, nuestro amigo Teruco, de tu padre también. Teruco hablaba mucho de los militares desarrollistas. Y los militares desarrollistas estuvieron en América Latina en los años 60 y tenían pensamientos de connotaciones muy sociales. Después vinieron las dictaduras sangrientas, pero antes no. Y en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina y en Bolivia principalmente, antes de Banzer, ellos por decretos leyes hicieron lo que se llama la reversión de las tierras al Estado. El que tenía más de 10.000 hectáreas era un latifundista. Claro. Y tenía que pagar un gravamen diferenciado a partir de cada hectárea a más que tenía. Por eso que en Bolivia no hay latifundistas hasta hoy. Luego Evo lleva eso a una constituyente y dejan la parte del número de 5 o 10.000 al arbitrio de un referéndum y atender lo que hace porque Bolivia pues es plurinacional. Sí. Son varias naciones en un país, ¿no? Eligen 5.000 hectáreas, cuando que Evo habla de 10.000. El pueblo fue más radical, ¿no? Entonces, el único tipo que tiene 90.000 hectáreas está acá en Santa Cruz de la Sierra. Pues tiene que pagar un platal. Entonces, que regresen esas tierras al Estado. ¿En qué sentido? Hablamos de las tierras malavidas. Malavidas, y aquellos que en la región occidental tienen más de 10.000, por cada hectárea pagan un
gravamen diferenciado que, aunque ustedes no lo crean, está en la propia Constitución paraguaya y se llama FES, Función Económica y Social. El famoso FES, defendido hoy por ideologías socialistas, es el mismo FES de los militares, Función Económica y Social, donde dice que la extensión y el contenido de las tierras será fijada por ley, a tal punto que el Estatuto Agrario fija la cantidad y dice que latifundio en Paraguay es en la región oriental a partir de 20.000 hectáreas y en la región occidental a partir de 30.000, pero no impone el gravamen diferenciado. Cuando existe el gravamen diferenciado, sin sacarle tierra por una cuestión económica, si no está bien explotado, esas tierras regresan al Estado porque no pagan el impuesto diferenciado. Ese es uno, ¿verdad? Lo otro era la unificación de las fuerzas públicas. Nosotros hoy tenemos 30.000 policías en planilla, 33.000. 10.000 están en la calle. 10.000 están custodiando bancos y financieras. 10.000 custodian a parlamentarios, políticos y sus estancias. Los propios policías se sienten cohibidos, uniformados, compañeros, defendiendo las estancias de los grandes terratenientes. Y después están las Fuerzas Armadas. Tenemos 18.000 efectivos. No custodian un metro de frontera de la soberanía. Acá vi la otra vez en General Brugués un programa de tele. Están asignados 200 militares y se fueron encontrando a un soldadito barriendo solo. ¿Dónde están los 199? Entonces, ese tipo de cosas hacen que la inseguridad sea un hecho. Porque ¿quién hoy abre una casa de seguros? Un general retirado, un comisario general retirado. Se aprovechan del dinero del pueblo para brindar ya retirado lo que debieron brindar en forma activa. ¿Y el tercer eje? Y el tercer eje tiene que ver con el uso de nuestros recursos. El cemento paraguayo, Vallemi, hoy está fundido porque hay una empresa privada que se lleva todo. Cuando que las rutas en Paraguay, yo ya había propuesto esto cuando fui diputado y me acompañó mucho un ingeniero que ya falleciera, un buen tipo, era pianista, era músico, el ingeniero Facetti. No sé si te acuerdas que fue ministro de Obras Públicas. Me acuerdo. Bueno, y inclusive bosquejamos la compra de una máquina que costaba en esa época $300.000, era mucho, para hacer el cemento como ruta. Pero las vialeras no nos permitieron. Hoy en Brasil, la inversión inicial de las rutas de cemento, Camargo, Correa y compañía, ya está en un 5% menor a la inversión del asfalto negro, ¿no? Y la manutención se hace a los 20 años recién. Pero estas empresas vialeras les conviene mucho más el asfalto, ¿no? Por supuesto. El tema del oro que tenemos, que nos utiliza, un gramo de oro sirve para hacer una línea fina de 2.000 metros. ¿Vos viste que en los celulares hay gente que recicla el oro del celular? Sí. Imagínate ese tipo de cosas y nosotros tenemos. ¿Y dónde está? En los libros de economía mundial o lo que se llama lo de los hechos de la CIA, resulta que nosotros portamos oro y no es nuestro oro. Y no sé, hay otras cosas que no me vienen a la cabeza porque hacían al contexto. ¿Y qué hubiera pasado si no te metían preso? ¿Vos crees que hubiera habido una revuelta más grande, un Payo Cuba suelto? Pues yo creo que te meten preso justamente porque dicen, no, a este loco, entre comillas, digo para el que está escuchando la radio y no viendo, lo tenemos que apartar porque se arma el Joker, como te dijo Santi Peña. Pues sabes que en la familia del Mopoco habían varios exponentes del coloradismo auténtico, ¿no? Y uno de ellos era un señor que se llamaba Peris Bustos, muy poco conocido por la gente, ¿no? De contempo de Sandino, de Lovera, de todos ellos, ¿no? De Toto González, etcétera, ¿no? Y yo solía almorzar con él casi cada semana y era un hombre que ilustraba mucho y él me decía,
ojo, Cubita, me decía él, tenés que tener cuidado con el arquero del imperio. Y yo tenía, no sé, en el año 89, cuando cambió esto, no sé, tenía 20 y pico de años. ¿Y qué es el arquero del imperio? Le decía yo, le dije a Peris Busto. Recuerdo bien que comí en un bar, el Tauro se llamaba, que antes otrora quedaba sobre Palma o Mariscal Estigarribia y luego se mudó ahí frente al Ministerio de las Públicas. Y el arquero es el tipo que está detrás del emperador. El emperador mira en el horizonte, pero el arquero se fija en cada tipo que está en la multitud. Pueden haber 10.000 y el arquero te detecta. Y hace así. Claro, no hablamos de arquero de fútbol, hablamos del arquero del arco y flecha. ¡Bam! Todo es guerra política hoy. Todo es guerra política. Y la guerra política incluye la guerra de masa, la guerra psicológica y eso que hablamos de la estratagema, ¿no? Es detectar antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si te dejaban suelto? Yo no iba a armar quilombo. No, vos no. En el TSJ. Mi idea era poner el carro mato y sentarme allí. Y hacer que esas familias que estuvieron la primera semana mansa y pacíficamente se congreguen, porque somos gregarios. Ahí ocurrió lo siguiente: yo no llegué, me sacaron, los chicos jóvenes vinieron a protestar con sus papás, etcétera, los barrieron, después empezaron a cargar otros que no son de cruzada, con gente que vinieron los chespis, vinieron los indígenas, con propuestas totalmente diferentes, se llenó de gente que con la molotov y compañía, y el sistema te mete eso en el medio para perseguirlos supuestamente y golpearte. Mi idea era quedarme quieto tipo Gandhi. Una manifestación pacífica. Que el país se manifestara con 1 millón de personas. Y 50.000 seguro que metías. En el país. No, yo digo frente al tribunal. Quizá, al tribunal. Bueno, y lo otro es que ellos aprovecharon ese lapso para comerme los senadores que me comieron. La ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Esto está todo previsto, ya hay varias alternativas y los equipos que manejan estos sistemas de gobierno, la tienen prevista, hermano. Muchos hicieron este cálculo, te digo, pensaban, y yo fui un tonto también que pensé, Payo le va a comer votos a los colorados, como fue Lino Oviedo. Sí. Y no le comiste tanto a los colorados, digamos. Entonces, vamos a hablar de los números más allá del fraude. Entre vos y Fraín tuvieron 50% y Santi 43%. Entonces, ¿por qué no hubo unión en la oposición? No hubo unión porque tanto Efraín como yo teníamos la legítima creencia de que íbamos a ganar solos. Claro. Nadie ve el futuro. Es fácil juzgar de hoy con el diario del lunes, ¿verdad? Atrás. Vos crees y crees. Primero nosotros estuvimos en la concertación. Cruzada fue el primer partido que se adhirió oficialmente a la concertación. Y luego nos retiramos en una convención que costó que nuestro vicepresidente se retirara también, que era liberal, porque él quería que vayamos a la concertación, pero los convencionales dijeron, no, vamos por nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque la concertación se hizo solamente a nivel de chapa presidencial. Y la convención del PLRA, a mí me parece que con muy mal tino, dijeron que se haga por alianzas las senaturías y las diputaciones. No hubo concertación en esos cargos. Llegó el momento que el PLRA hizo alianzas y no concertaciones con los famosos cupos. Sí. Y nos ofrecieron a nosotros el 34 y el 43 para senador. ¿Qué era eso? Era un capitis diminutio de entrada, no una... Entonces dijimos, nosotros nos vamos por nuestra cuenta. Yo creo que nosotros sacamos más de 1 millón de votos y metimos más senadores de los que... Inclusive, en la primera lectura de esa noche, hasta el chaqueñito entraba como senador ya. Y después resultó ser que nos faltaban 650 votos para meter un senador más. Inaudito, ¿no? Y ocurrió eso, lástima. Y ahora, ¿sabes lo que yo estoy viendo?
fueron malos los liberales con nosotros en general, la cúpula liberal, no el pueblo liberal. Y después vamos a hablar de los votos colorados. Siempre con el tema, payo un satélite. Duele que te digan, pero cuando vos no sos un satélite, payo recibe dinero de Carte, ahora yo recibo dinero de Carte, vos me dices ahora esto. Y son malos porque saben que no es cierto. Duele eso, ¿verdad? Le escuché la otra a la senadora Amarilla antes, hace unos días en la televisión. Payo es un drogadicto y alcohólico, con él no hay que hablar. ¿Cómo vos vas a hablar entonces con la gente del PLRA si tus senadores te tratan así? Salió Nakoyama y dice, sí, porque él lo quiso entrar a la concertación. No conocen los hechos, no conocen su propia historia, ¿verdad? Entonces, no va a haber concertación. Si no gano, por lo menos voy a ser la segunda fuerza de este país. Pero yo no me puedo aliar con una cúpula tan peyorativa con otros actores políticos, ¿entendés? Y a no ser que cambien de punta a rabo su cuestión, veremos, ¿no? En cuanto a los colorados, ¿vos sabés cuántos afiliados dijo Santipeña, que tenían hasta hace un mes atrás? 2.800.000 afiliados. Sí. Los liberales dicen que tienen 1.800.000. Nosotros los de Cruzada decimos que tenemos 32.000. La verdadera historia es esta. Vos te vas a la dirección de partidos políticos y pedís el cruce de padrones y la cantidad de uniafiliados, los que tienen una sola afiliación. ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Colorado con una sola afiliación al Partido Colorado? 1.700. ¿Cuánto tiene el PLRA con una sola afiliación? 740.000. ¿Cuánto tiene Cruzada? 2.000 nomás. Porque los perros se afilian a distintos partidos. Entonces vos no sabés el voto de quién está chupando realmente, ¿no? Ahora, el Partido Colorado se mantiene en ese tope de los uniafiliados. Dijiste 1.700, 1.700.000 quisiste decir. Los colorados, digo. De los colorados dicen, sí, ellos tienen 1.700.000, claro, perdón, con una sola afiliación, disculpame. Sí, no, para que la gente después no corte. Te agradezco, a mí me pasa mucho esa dislexia. Sí. 1.700.000 liberales, 740.000 y nosotros tenemos 2.000 más. ¿Vos sabés que el único partido, vos sabés cuál es el tercer partido, una afiliación en Paraguay? Tienen 60.000 uniafiliados, el UNAC. El UNA, claro. 58.000 tienen. Vos hoy sos el opositor, porque yo me acuerdo en el 2018, cuando terminó la elección y nosotros perdimos con Efraín. O ganaron, porque también le pudieron haber hecho el... Yo creo que ganamos también, pero bueno, perdimos, digamos, en el papel. Cuando vos veías los diarios, cuando el opositor seguía siendo Efraín Alegre en ese momento. Hoy en día ese lugar lo ocupa Payo Cubas. O sea, no se ve oposición realmente, porque ellos coparon todo. De hecho, el Partido Colorado copó el Parlamento, la Justicia, el GEM, el Heredia. El único opositor hoy es Payo. Entonces vos te ves en la presidencia en el 2028. Sí, todo soldado quiere ser general, todo cura quiere ser papa, ¿no? Pero paradójicamente tengo una oposición interna ahora que me parece maravillosa, que es la gente de Bururú que está preso, que ellos interpretan de que yo estoy en contra de él. Y me parece genial, porque la gente que lo sigue en Bururú, esa sí es la gente en extrema pobreza. Ni siquiera la gente que me sigue ya a mí, ¿verdad? Entonces, lo en Bururú es muy interesante porque él va a tener un movimiento en Cruzada Nacional que le va a dar dinamismo a este partido. Así murió Pachaquerida, sin interna. Así murió el PDP, sin interna. Así murió el Encuentro Nacional. Así mueren todos los partidos y no crecen. Nosotros tenemos que con esta dinámica llegar a 300.000 afiliados para el 2026. Y si las cosas van bien, por lo menos 500.000 afiliados para el 2028. En este tiempo que yo estuve preso, tenemos 22.000 solicitudes de afiliaciones nuevas.
Interesante, ¿verdad? Pero no veo nadie que te pueda opacar dentro de Cruzada Nacional. Ah, claro, o sea, perdón, que disculpa que no te dice, sí, claro, nunca se sabe. No, sí. En la política, No, nunca se sabe. Pero no hay una persona que tenga ese. Pero tenemos que auspiciar eso porque la carga de la responsabilidad Bueno, es grande. pero a aquello quiero llegar, Payo. Si vos dijiste con el diario del lunes, vamos a imaginarnos la meta del 2028, porque no podemos ir con los colorados, estos colorados, ¿no? Carte, Santi, Peña, Marito, etc. Calega Laverna, ni qué decir. Yo te pregunto a vos, ¿es necesario buscar una alianza con los liberales para ganar o se puede ganar solo? En las condiciones de las reglas que ellos manejan todo, digamos, ¿no? O sea que hay una pata que me olvidé decirte del discurso. No a los partidos tradicionales fue mi discurso. Me hace suspirar eso, ¿no? Porque se podría eventualmente, más adelante, si vemos que estamos en igualdad de condiciones para transacción, es una palabra legal, una transacción política con la cúpula liberal y se permite la concertación en el Senado y compañía, ¿verdad? Y despertemos a la población a una interna, porque ese fue un problema. La interna de la concertación se redujo a una interna liberal. Sí, el 70%. ¿Por qué? Porque los colorados no veían la posibilidad allí de ir a participar y yo tampoco. Porque acá yo hice también un poco de calahuichi, en qué sentido, que si yo me iba a la interna, a la concertación, ibas a perder. Iba a sucumbir porque mi voto colorado, que sí existe, no será como el que tuvo Lugo, que fue grandioso, ¿no? Ellos votaban ese mismo día a la interna a su amigo que era para su seccional, claro, a su padrino para de la diputado, entonces iba a estar frito. Así es. Tenemos que encontrar una fórmula, que fue la que yo le planteé, la de la encuesta, bueno, no se dio. Lo que pasa es que si vos llevas a los líderes de los partidos a las candidaturas a presidente en una interna, es una muerte súbita. El que pierde ya no tiene opción de ser senador, sí, a no ser que se modifique, y hay una posibilidad de una enmienda en ese sentido, como hay en otros países, que si el candidato a presidente obtuvo una cantidad de votos, ingresa también al Senado, ¿no? Es lo que me dijo también una Euclida Acevedo. Me dijo, ustedes tuvieron más de 1.100.000 votos y vos te quedaste en bola. O sea, no puede ser, me dice. Es una muerte. Como nos pasó en Francia con la selección paraguaya, ¿no? Sí, a lo mejor Euclides pudo haber sido senador y con la cantidad de votos que tuvo. Yo no sé exactamente cuánto, ¿verdad? Y 1 y pico % no sé. ¿Permitimos una pausa? Yes. Vale. Yo estaba intentando hacer ¿cómo se dice? Un balance. Del Senado te salieron Yaminal y Zenaida Delgado. Sí. Se quedó Yolanda, José Oviedo y sí, el chaqueñito que va a entrar. Ahora va a entrar. Sí. Y aparentemente, ¿no? Sí, va a entrar. Y en diputado salió el Oso Fernández y quedaron Lady Galeano, Miguel Martínez y Alexandra Sena. Sí. ¿Es correcto? Sí, correcto. ¿Y por qué se fueron ellos? Bueno, Zenaida se fue. ¿Zenaida es Yaminal? No. Zenaida se fue en un interregno cuando yo estaba preso, ¿no? A hablar con Santi Peña. Ya. Pidiendo la libertad en Bururu. Es muy afín a Bururu. Y Peña le prometió que sí. Yo soy un chismoso matriculado, ¿eh? Cuando Bururu dejó de hablar con Cachito, que no le resolvió, se tiró para el otro lado, ¿no? Y era un hecho que iba a salir libre. Se le ofrecieron ya vehículos para que siga haciendo su campaña. Él volvió a ofrecer vehículos 0 kilómetros a gente de mi grupo. Eso fue cuestiones que a mí me... Imagínate que vaya una persona a visitar que le tengo 2 camionetas 0 kilómetros y quiero que vos me manejes uno para que empiece a hacer la campaña. ¿Y cómo ese tipo está preso? Eso fue lo que a mí me renegó contra él y yo pedí que no jure por una cuestión moral, ¿no? Y Zenaida realmente es una conversa. ¿Por qué? Porque ella viene de los migrantes, 30 años en España, hermano, trabajando
las manos, con la mente, con lo que vos quieras. Y viene y vota al mismo equipo que la vomitó de este país. Eso sí que no tiene perdón. Y habrán otras cosas. Lo de Yaminal es diferente. Yaminal planteó ocupar los espacios que está dejando el Frente Guazú, que son como 50.000 en el Estado paraguayo, y que nosotros tenemos que darle espacio a nuestros correligionarios en lugares de la administración central. No, señora, le dije, está el video en los medios, hasta que ellos mismos cortaron, porque yo estaban haciendo el video. No, le dije yo, nosotros prometimos que no íbamos a meter a nadie en el Estado paraguayo, y mucho menos en los lugares del Frente Guazú. Esa no fue nuestra propuesta. ¿Pero por qué? Si hay gente... No. Ah, bueno, entonces, por lo menos yo quiero tener 10 contratados conmigo. No. Sí, eso está grabado. 3 es lo máximo. O si no, te vas. Y se fue. Te hago una... ¿Y lo de Fernández? Sí. Él vino junto a nosotros en un momento dado, aunque en Central estamos bastante flojos, y lo pusimos en el último número de la lista. Y trabajando con la gente de Olimpia y compañía, terminó entrando, ¿verdad? Se forjó su camino, pero había sido que era amigo de Santi, luego ya de escuela, amigo de La Torre, ya de no sé dónde, y boom, nos encajó el cuchillazo al discurso. Perdón, sí. No, te iba a decir nomás que en realidad ese dato de 50.000 de Frente Guazú no es... Yo creo que hay una confusión nomás, pero no para entrar en dilema, digo nomás que durante el gobierno de entre Lugo y Federico Franco se nombraron, la mayoría eran liberales realmente, funcionarios públicos, pero funcionarios directos del Frente Guazú en el Parlamento, entre los 6 senadores, creo que no hay más de 11 o 12 que yo conozco, digamos, pero no importa. No. Estamos hablando de la administración central. Sí, por eso. Petropar, sí, pero ministerio. Muchos liberales en realidad eran... Bueno, no importa. Pero mira, acá dice Yaminal, tengo unos tweets que ella puso. Me coaccionó, maltrató verbalmente, me obligó a gritos a renunciar. Se te viene la noche, payasín. 2 millones de dólares de subsidio, lo que le interesa a Yolandita. Cosas así, ¿verdad? Desagradables. Muy desagradables. Muy desagradables que yo digo, Payo, está bien, vos decís que se vaya. Pero... yo no sé si regalaría a un senador o senadora. ¿Por qué lo hiciste? Ella tuvo 11.000 votos. Vos para entrar como senador necesitabas 56.000. Sí. 56.000. Sí, 56. Mira, el Consejo Ejecutivo, como yo creemos al menos, por lo menos tenemos la misma opinión, aunque nos quedemos sin ningún senador, pero tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué pasa en el PLRA? Se quedan los mismos traidores allá adentro. Nosotros purgamos. En Cruzada no se quedan, se van, los empujamos. Pero vos le metiste. Lastimosamente nadie ve el futuro. No fue Yaminal, no fue... tal vez en Bururú. Pero... ¿Y qué vas a hacer? Por ejemplo, digamos que yo le mantenga... Le traigo a la oficina y le digo, vos entraste por mire. Y decí eso. En el momento que te votan por trato de apugada, ¿le vas a mantener dentro de Cruzada? En el momento que te piden meter en la administración central gente que no fue nuestro discurso, ¿le va a mantener dentro de Cruzada? Cruzada no es un partido político, es un partido religioso, dogmático, no de religión de Dios, de dogmas. ¿Entendés? Acabo te mover 1 milímetro y ya no salía en la foto después. Sabía ese término. No salía en las fotos en política cuando vos estás en un grupo de gente y de repente te equivocás y te sacan allí y está la foto presidencial y vos no saliste en la foto porque empezaste a joder, ¿verdad? Claro. Con este discurso vamos a pretender llegar, porque no estamos tampoco en condiciones de hacer promesas que no vamos a cumplir. Nosotros prometimos que no queríamos subsidio ni aportes. Estamos cumpliendo con eso. Dijiste que querés construir un hospital. Vamos a construir un hospital. ¿Y te permite eso la ley, digamos? Me permite, poner, sí. Vi que hubo una pequeña discusión con alguna gente. Todavía yo no hablé con este señor de Cristian Ruiz Díaz, creo que se llama, que me gustaría cuando esté libre ilustrarme con él, ¿no?
Pero yo te cuento, acá están las dos leyes y te la voy a hacer corta para no aburrirte, ¿no? Está la parte del aporte y dice, el aporte se utilizará para formación de ciudadanos en general, capacitación de simpatizantes, investigación de la realidad nacional. Acá están 3 ítems hasta el C. Acá dice que el 30%, que es lo que dijo este señor, o por lo menos lo que yo leí, tiene un destino específico. Eso se respeta. El 30% del aporte son $210.000. Se va a aplicar a esto. Ahora, el inciso D a mí me abre el mundo, porque dice, para el funcionamiento ordinario del partido. Y luego dice, los gastos electorales no deberán ser considerados como gastos ordinarios. E infine, hay un párrafo que dice, en tal sentido, los egresos realizados en concepto de conmemoraciones varias, esto me enseñó el padre Alonso Las Heras, de Yontivo, o aniversarios de la organización política, nosotros vamos a conmemorar al soldado paraguayo y ahí vamos a usar el aporte, el 70%, que son $490.000 en conmemoraciones varias, y este dinero viene cada año. Y en lo que hace al subsidio no hay ningún problema tampoco. ¿Por qué? Porque dice destino del subsidio. Los gastos que hayan sido originados durante la campaña electoral, no tenemos gasto originado, tenemos un superávit de 28 millones de guaraníes de los aportes que nos dieron, y los gastos nuestros son minimorum con relación a otros. Y después dice, resguardar los fondos para solventar campañas electorales futuras, que pueden ser propaganda y publicidad, directa o indirectamente, dirigida a promover el voto de sus candidaturas, sea cual fuere la forma y medio utilizado. Construcción de un hospital. Sería una plataforma de publicidad. Y lógico, acá te dice, directo o indirectamente, en cualquier forma. Yo creo que de hecho nadie te puede prohibir hacer un hospital, o sea, no. Sería una locura. Entonces, 1.300.000. Hoy yo, bueno, ¿En dónde querés hacer eso? En Pozo Colorado. ¿Por qué? Colorado. Pozo Colorado es el punto equidistante desde el punto de vista poblacional del Chaco, donde vive el 5% de la población paraguaya. Los gobiernos no invierten dinero allí porque no hay votos. Pero si nosotros cantamos el famoso 13 Tuyuti, que la tumba de Rojas Silva, que es mi pariente lejano, ¿a quién se le ocurrió la idea de eso, del hospital? Hace meses a mí se me ocurrió porque empezaron a romper las bolas ya los perros, ¿verdad? Sí, nosotros necesitamos plata para nuestro PC. Nosotros queremos saber si mi candidato a intendente cuánto nos va a dar. Pues dejen de joder. Cruzada es un partido de gente religiosa, dogmática, religiosa cívicamente, ¿verdad? A pulmón. Esa es su naturaleza, esa es su mística. Vos metés el dinero y metés el diablo detrás. No hay plata para PC, para candidatura, para, como siempre. Por eso obtuvimos la cantidad de votos que obtuvimos y muchos más. Si nosotros hubiéramos tenido plata, nos hubiéramos confundido con el montón y no íbamos a reconocernos. ¿Cuánta plata tenés en tu cuenta bancaria? Yo hoy en mi cuenta bancaria, ¿cuánto tenemos, Isabel, en mi cuenta bancaria? Sé sincera. 93.000 guaraníes. Yolanda vendió la casa, ella tiene un poquito más, ¿verdad? Pero yo necesito plata y le pido a Yolanda. Y después tengo guardadito ahí, creo que unos poquititos dólares que no pasan de $5.000. Pero yo no necesito mucho dinero. Yo acá pago 1.800.000 donde vivo y tengo luz, agua incluida, todo. Eso es por lo que la gente no entiende. Es lo que escribió Aristóteles. Porque Sócrates no escribió nada, ¿verdad? Entonces, cuando Sócrates cruzaba todos los días el mercado y Aristóteles escuchaba que Platón contaba esa historia, ¿no? Dice que Platón de pequeño le preguntó a Sócrates, le dijo, maestro, ¿por qué cruzas todos los días el mercado y miras a diestra y siniestra? ¿Y por qué? Y nunca
nunca compras nada. Ahí pues había oro, incienso, mirra, especias, todo lo que vos podías imaginarte, ¿verdad? Lo que caía del maná supuestamente religioso, las almendras, las nueces, qué sé yo, ¿verdad? Entonces Sócrates dijo una gran cosa, dijo, cruzaba él todos los días. Entonces cuando le preguntó Platón, ese chiquito, él joven, no sé, le miró y le dijo, cuán feliz soy al ver tantas cosas que no necesito. Claro. Terminó, yo no tengo casa propia, ni propiedad propia, ni inmueble, esa mierda. Rafael Barret, yo lo leía a Rafael Barret, gracias a tu padre, en los programas que tenía Cárdenas. Yo leía a Barret, en el programa tenía Richard, en los años 80, 70, 80, en Radio Ñanuti. Barret es mi ídolo. Y mantengo esa locura hasta hoy, ¿verdad? Payo, ¿cuáles van a ser los ejes de cruzada en el Senado o en la Cámara en general? O sea, que no tenemos y deberíamos tener un reglamento. No, pero como temas que van a pelear así principalmente. Bueno, primero, lo que yo le pido a los que están todavía, no sé, esto todavía yo no lo hablé mucho con Oviedo, con Yolanda sí, con las diputadas también, no a créditos. Ahora vi que tome el país, digamos, que quiera. Pero lógico. Más endeudamiento, menos. Pero mira, estamos pagando 40% más en concepto de intereses por créditos con relación al año pasado. Tenemos casi 18 mil millones de dólares con un Producto Interno Bruto de 44. Pasamos el 35%. El déficit es tremendo. ¿Y dónde está la plata? Santi sacó 7 mil millones con Carte y el padre jugó 3 mil millones con Messer en bolsas de valores. Y ahí está el Peña, no sé cuánto, está libre el padre. Y él también, ¿verdad? Marito le encajó ya 7 mil millones. Anda, vos estás viendo, la gente se va a un puesto de salud, se muere, le ponen en un cajoncito para poder respirar. Todo el mundo en la tele, en la radio pidiendo ayuda. ¿Y dónde está la plata? Entonces, estuve trabajando estos días con las dos diputadas justamente. Trato a pedir plata ahora para un hospital en Coronel Oviedo. Y la plata que se le dio está pidiendo es su zona, pues. 140 mil millones de dólares, perdón, 140 mil millones de guaraníes, que son como 20 millones de dólares. Y la plata que se le dio ya a inicio de año, ¿en qué invirtieron? ¿Sabes lo que ellos hacen? Te dicen, esto es para equipamiento, para insumo, y después te hacen una maniobra y te trasladan lo que es ese gasto a otro gasto corriente y ahí se te va el servicio personal. ¿Y quiénes entran? Sus correligionarios, y la gente se va al hospital y se muere. Entonces, no a los créditos, en principio. A no ser que te demos. Imagínate, el Ministerio de Obras Públicas tiene en su cartera obras a ser realizadas por este gobierno por valor de 6 mil millones de dólares. ¿Y cómo si el presupuesto es de 14 mil millones? ¿Por qué en los últimos 20 años, excepto en la época del Lugo, que fue un poquito mayor, la inversión en infraestructura del país hoy es del 3%? El 4% es para pagar la deuda y el otro 3% jubilaciones y el 90% es para pagar sueldos. Sí. El rol de Yolanda en el Senado. Y me sorprende porque estamos siempre en contra. Ella dice sí, yo digo no, ella dice sí. Está como esa música en la Figueroa con Louis Armstrong. Yo digo Bururú no, ella dice Bururú sí. Ahora yo digo Prieto sí, ella dice Prieto no, el de Ciudad del Este. Y bueno, por eso, ese puede ser el yin y el yang. Si no, nos aburriríamos tremendamente, ¿no? ¿Por qué decidiste tirarle agua a los senadores? No, al único que le tiré, y que no lo hubiera tirado porque lo quiero, realmente lo quiero, él me quiere también, es Calé, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ocurre que me iban a sancionar, pues, otra vez, la segunda vez. Y eso significaba 2 o 3 meses sin sueldo, y era jodido para mí, ¿verdad? Entonces
Entonces, Calé se fue al baño y yo me iba a ir al baño, vi que él salió. De repente yo iba a entrar al baño y veo que él se va hacia su banca, raro, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué carajo? Este me va a condenar. Y empezó a hablar. Yo pido que Baqueta retire su, no sé, en mi favor, era lo que le iba a decir. Pero yo ya entré en trompo, ¿verdad? Y yo tenía sed, realmente tenía sed, porque tengo rinitis, respiro por la boca, agua, agua, agua. Y agarré eso. Y él me dijo, ni se te ocurra, me dijo, como diciendo, ni se te ocurra, pendejo de mierda, más yo ya escuché prácticamente, era. Y ese fue el tono de voz. Es muy distinto cuando te vas a tu casa y tu señora te recibe con a la noche, madrugada, o te recibe con el tono de voz, pañame, ¿verdad? ¿Qué carajo, hijo de mierda, baño? Le tiré. Y él me viene encima, me juega una trompada, yo me esquivo. Pero con Riera también. Bueno, pues, Riera me iba a pegar a mí, si él es mucho más grande, yo me iba a sacar todos los dientes, ¿verdad? Entonces yo me di vuelta y yo le daba la cola, él no me podía agarrar, ¿verdad? Y yo lo que no quería que me suspendan. Era plata, 2 o 3 meses sin plata. Claro. Lo mismo me suspendió y yo no hice nada con Riera. Así son estas cosas. ¿Qué opinas de la ley Zavala Riera? Una locura, mira, no puede ser. Eso tiene que ver con el catecismo de San Alberto. El campesino no puede cortar un alambrado. Puede inundarte, puede cerrarte la calle, pero tipo, no va a lograr que un paraguayo te corte un alambrado, porque eso ya está acá. Del abuelo no se toca, eso es pecado mortal. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo que vos vas a tener un animal por hectárea pastando y los paraguayos el 70% vienen en alquiler? Nosotros que somos abogados sabemos que para interpretar la ley primero te vas al derecho natural. El derecho natural, compañero, está por encima de todos estos derechos escritos por el hombre. Y el derecho natural te dice que vos tenés derecho a las riquezas, a los elementos de la tierra. Aire, que dentro de poco ya no tenemos. En Japón se vende oxígeno en lata. Fuego, la tierra y el agua. El agua ya no tenemos más tampoco, ¿eh? Nos están comiendo todo. ¿Y quiénes se benefician? Los Riera, los Zavalas, los Silva Bassetti. Y Riera va a ser ministro del Interior, Payo. Y bueno, ahí ya te da la pauta de lo que va a ocurrir. Yo no le veo mucho futuro a esta gente. No creo que subsistan. Van a tener que apretar. Eso van a tener que apretar y constituirse en un Estado que va a constreñir libertades, va a perseguir a la gente, porque no mongarubeimos la mitad, no comen más, no te veis. Los perros para que goteen algo en su olla van al paso. No van a atajar, o van a atajar a costa. Somos el último país en un estado landlocked, dicen los gringos, mediterráneo. La Argentina respira, con todos sus quilombos respira, y Francia está lejos, y Chile, Brasil. Acá no. Y el pueblo tiene que respirar un poquito de... Por eso que a veces te dejan un ratito las manifestaciones para que eclosione el ánimo de las personas, ¿no? Tuviste así como algunas, no sé si decirle frases, que quiero entrar un poco, tampoco te pido aclaración, pero sí como que... Ñamboíta. Ñamboíta es, vamos a cruicar. Exacto. La ley pero no te dice que vos te podés ir preso porque decir que va a cruicarle, a alguien le puede cruicar de amor también y de abrazo también. La vuelta, ¿verdad? No, pero... O la tema, ¿verdad? Carne el tema. Dijiste algo como alguna vez, como hay que, no sé, matar no sé cuántos brasiguayos. Algo así dijiste, ¿no? A los brasiguayos que no cumplen con la ley paraguaya, que son 100.000. Pero lo decía en sentido figurado, porque no le vas a poner a 100.000 en un pelotón. Claro, matarlos jurídicamente, capitis diminucio, civics, civitas. Estos tipos son 100.000. Los que están a 100 kilómetros de las fronteras paraguayas, inclusive ya en el Chaco. Y ellos fumigan, compañero, sus grandes extensiones de soja con piretroide, como decía nuestro amigo Joel Filarti. Yo no le creía.
piretrina, te revienta la columna esterasa con una enzima que está acá, ya no hay comunicación entre el sistema nervioso central y el periférico, y es lo que decía Cecilio Báez. Somos unos cretinos, y es una palabra médica. El cretino deviene a consecuencia de la no comunicación entre ambos sistemas nerviosos, porque acá el puente que constituye la colina esterasa está rota. Entonces lo que vos consumís, fósforo, calcio, potasio, no te pasa acá. Por eso están todos pelotudos los perros. Pelotudos están los perros. Por eso se van en un micro durante 3 horas al trabajo, regresan 3 horas. En la casa no hay para comer. La mujer le manda al carajo, no hay para estudiar, no hay para estudiar. El otro día otra vez, como pelotudo se va otra vez a trabajar. No es capaz de rebelarse porque está pelotudo. Como un zombie, más o menos. Es un zombie, pero eso está. Y después otra cosa que decía, pero que estamos de que decía Filartía, el glifosato. Sí. El glifosato como herbicida y el otro como fungicida. Está prohibido en todas partes del mundo. ¿Y por qué estos invasores? Descendiente del conde de Deu, ahí es donde se enojan ellos, pues el conde de Deu es un héroe brasileño que era homosexual, no hay problema, cuyo novio murió en el incendio del hospital en Piribebuy. Por eso que el tipo viene con tirria. Mataron a su amante, ¿verdad? Con saña. Sí. Qué puta iba ahí, mató. Eso fue un genocidio, nunca. Por una cuestión pasional viene el tipo a hacer eso, ¿verdad? Los soldados de López murieron en toda esa frontera. Y hoy los descendientes de los soldados del conde de Deu, a pesar de que hemos hecho las delimitaciones, son los que nos envenenan con glifosato, con piretroide, queman, destruyen los ríos, no respetan las leyes. Y la Fuerza Armada paraguaya, el Partido Colorado nacionalista. ¿Dónde está la Fuerza Armada? Agrarista. ¿Cuánto deja la soja al país? 5% en la zona Producto Interior Bruto. ¿Cuánto deja el cannabis paraguayo hoy en Frankfurt, que solamente está explotado por estos, que voy a evitar los nombres, por si no son todos auspiciantes, estas de grandes laboratorios? 1 tonelada de cannabis paraguayo en Frankfurt para curar o para tratar la epilepsia o la esquizofrenia, $500.000 la tonelada. La tonelada paraguaya. ¿Y cuánto le dan al paraguayo que produce eso? Por hectárea, 2.500 kilos o 2.000 kilos, le dan $3.000. Y una tonelada cuesta 500.000. ¿Y qué hacemos con los brasileños? ¿Qué se puede hacer? Que se cumpla la ley, dictar la dura ley. Los brasileños son los que más invirtieron en mi contra, pues ellos sabían que, digamos, que cumplan la ley, que sus hijos nazcan acá. Los hijos de la gente que están en las fronteras, viene el jefe del registro civil, se les pone de 4 y les inscribe sin haber nacido acá, pero también nacieron en Brasil. Nacieron en Brasil. Y sus hijos e hijas, muy bonitas por cierto, porque son descendientes de gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fascistas, arios, de Río Grande do Sur y compañía, y no quieren que sus hijas se casen con la mugre. Esa es la palabra del paraguayo. El paraguayo para los de Santa Rita, San Alberto y todo eso, mugre es el paraguayo. Cuando hay mucha mugre en la iglesia, ellos no entran porque empiezan a irse a las iglesias ellos. ¿Y dónde nacen? En Curitiba. No, que no se casen con un paraguayito, eso es desprestigiar la raza. Por eso que les gusta fumigarnos. Están acostumbrados a eso, de fumigarle a todos tus paisanos, vos sabés, los cautos. Ellos tienen eso en la sangre, fumigarle a la gente, de mi modesto punto de vista. Pero no es xenófobo lo que está diciendo, no es una xenofobia. No, por eso quiero que aclare. Es un hecho real. Nosotros tenemos hoy 1,5 millones de brasileños en nuestro país, de los cuales 500.000 representan a los que son mis clientes. Industriales, fábricas, Ciudad del Este. Mis mejores clientes son brasileños comerciantes o que brindan algún tipo de servicio. Pero después está esta gente que cuando viene dicen: es tú que vale aquí en Paraguay. Y ahí viene el comisario. A eso pues los que Francia
los despellejaba en una plaza pública, y Carlos Antonio López también, porque hay un libro muy interesante que me gustaría que leas alguna vez, que se llama Penas y Cárceles en la época de Carlos Antonio López. Ese comisario que hoy se va y se le pone y muestra, acá pues está esta, ¿cómo se llama acá? La nuca. Es la nuca, pero acá pues hay algo por donde entra y sale el alma. Se llama la X. Bueno, muestran eso, como al emperador, ¿verdad? Eso es un auto de sumisión total. Eso es atávico, ¿no? Es lo mismo que ponerse de cuatro. Y le dice: meu patrão, em português, eu venho aqui, eu sou comissário aqui, você pode fazer o que você quiser, você liga para mim, você me liga, eu posso vir aqui fazer um churrasco para você. Le dá $500, ese ya está. Después ya viene el fiscal. Em português: sou fiscal aqui da zona, você, qualquer coisa, você me liga, nadie vai entrar aqui na sua propriedade, nem precisa pôr alambrado, ¿verdad? Después viene el director del registro civil: você quer que seus filhos sejam paraguaios? Vem comigo, eu vou trazer a oficina aqui. Esos eran los tipos que desollaba Carlos Antonio López. El pueblo los colgaba, y nosotros hoy, ese pues es el tipo a quien yo le di la KPT ahí en Mingaporá, el tipo que está hace 20 años allí en contra de los paraguayos, le roba la fruta a la mujer que está enfrente de la ruta hace 10 años y no le paga, le detiene a los paraguayos que van y compran en una empresa allí de chilos sus cheques, que le pagan algo, un 500.000, él les cambia y les da 400, no les deja avanzar en la ruta. Ese pues es ese tipo. Ese es el tipo que a los niños que quieren ir a pescar al lago de Itaipú les cobra 5.000 guaraníes por cañita. Ese es el subcomisario, ese que no me acuerdo su nombre ahora. ¿Hay que le diste una capitán? Claro, es Pindú. Es el tipo que cambió habían 4 carretas con árboles nativos arriba, enormes, de diámetros. Habían 4 choferes. Él empezó a cambiar los choferes por paraguayos. Por eso que cuando yo quedaba hombre, le dije que le meta preso a echar allá adentro, pues me van a cambiar por otro paraguayo. El tipo se metió en su camioneta y su marcha se iba a ir. Por eso que le golpeé, que se queda allí. Se cagan de risa de nosotros. No le importa. Y a ese le protegió Clea Acevedo. A ese le ascendió y le condecoró. Muy importante lo que decís, Pacho, porque esos episodios sueltos la gente no entiende. Vamos a hacer una pausa. ¿Te da gusto hablar contigo? No paro de hablar, gato. No, es que decís cosas muy interesantes. Me estaba acordando de eso de Brasil nomás. Ya cerrando esto, que una vez estuve en Catuete y me acuerdo que el muchacho de la estación de servicio me empezó a hablar en portugués. Y yo le digo: ¿por qué? Paraguayo. Y yo: ¿por qué me hablan en portugués? Le dije. Y me dice: no, porque acá mis clientes brasileños no quieren que hable español. Y me lastimó muchísimo, ¿verdad? O sea, me entró mi nacionalismo así que me exacerbó. ¿Cómo pues si estamos en Paraguay, ¿verdad? Si estaba cruzada al otro lado, bueno, pero... y bueno, vos que sos el hombre de frontera, digamos, no conoces muy bien esta situación, ¿verdad? De cómo van entrando, ¿verdad? O sea, realmente es ese modelo agroexportador brasileño cruzó nomás la frontera, digamos, ¿verdad? O sea, el río Paraná y se instaló aquí, digamos, ¿verdad? Un favero con 1 millón de hectáreas o más, que no sabemos, ¿verdad? O sea, pero este López es del distrito Marechal López. ¿Sabes quién le puso el nombre a Catuete? El doctor Encina Marín. ¿Ah, sí? Porque él tenía un cliente allí y hicieron una inmobiliaria, una cuestión, eran paraguayos y había problemas de las tierras allí justamente contra los brasileros, y le dijeron ellos: pues doctor, ¿qué vamos a hacer si esto no sale? Y el doctor Encina, él me contó esto, ¿verdad? En su oficina: Catuete y Oceta, dijo él. Catuete quedó. Ahí hay una calle que lleva el nombre de papá, así como en otras ciudades, porque papá condujo una tropa en una revolución anticomunista en República Dominicana, donde estaba Camaño Deño.
el que era ahijado de Castro. Y cuenta Robaina en su libro, ¿Lobaina o Lobaina? El que fue canciller de Castro. Sí, bueno, no sé si era Robaina o Lobaina, no me acuerdo, sí. En su libro cuenta de que las memorias de Camaño Deño, él pidió rendirse ante el comandante de las fuerzas paraguayas. ¿Pero vos estás en contra de los comunistas? Ya está de moda eso. No, ya sé, pero... No, ni ahí ni allá. Yo sí estuve a favor de la ley Helms-Burton. Lo que no me... Estoy en una lista negativa para entrar a Cuba, por ejemplo, ¿no? ¿Y el bloqueo a Cuba? Y hubieron momentos, acuérdate, nací en Estados Unidos, el pueblo norteamericano amo, porque el pueblo americano es libertario total, no tiene nada que ver con su gobierno. Y fueron épocas y épocas, ¿no? ¿Y hoy? ¿Hoy? ¿Tiene sentido un bloqueo así? No, con relación a Cuba no, pero creo que ahí no hay ni dictadura, es, de mi modesto punto de vista, son tiranías, como la de Maduro, como la de Stroessner. No son ni dictadores, son tiranos. Y de Stroessner también creo que se sacó, no sé si se sacó de contexto o decime vos, ¿qué pensás de él, de su gobierno? Porque alguna gente dijo, no, a él le gusta la dictadura. ¿Sabes Ahora, eso, verdad? Sí, no, claro, dictar de una ley, pues yo digo que es ser esclavo de la ley. La dictadura es una figura que surgió en Roma. Justamente acabo de leer un libro muy interesante de Yo César, la historia de Julio César en su primer volumen, en donde la dictadura es la que resumía momentos de crisis en Roma, todos los poderes, en el afán de enfrentar a los enemigos. Pero el dictador era el primer sujeto de la ley. Si él se salía de la ley, su cabeza era la que rodaba. El tirano no. El tirano utiliza los medios supuestamente democráticos de elección para luego no reconocer la ley. Stroessner, todos fueron estronistas, desde el año 54 hasta el año 70 más o menos. Algunas cuestiones aisladas, como por ejemplo la gente del Movimiento Popular Colorado, que en el 59 se escindió, ya antes en el 56 la gente de Epifanio, pero quien más, quien menos fue estronista hasta el 70 aproximadamente, o quizá un poco más. Después sí, como decía el doctor Edgar Ehlenfrank, de quien yo le asistía, decía, la oligarquía siempre da el último coletazo cubita. Yo le arreglaba sus libros, etcétera, y en su casa yo lo acompañé mucho, inclusive ya después del golpe, ¿no? Y cuando se empezó a formar el tema de la militancia, y un poco antes también, te voy a decir, papá estuvo 12 años confinado, preso y exiliado, desde el año 67 hasta el 83, más o menos 15 o 16 años, ¿verdad? Y yo lo veía hacer sus necesidades en Villa Halle en una jaula prácticamente, ¿verdad? Yo le decía a mi mamá, ¿y por qué papá tiene que cagar en esa lata de leche nido, verdad? Y vos abrevás eso, viví de joven y a puta te queda, ¿no? ¿Y qué pensaba Stroessner? Que fue un asesino, un tipo que pudo haber salido con gloria ya en los años 70, pero el entorno militar de la zona, y aparte enviciado. Pero el Partido Colorado nunca hizo un mea culpa. No, hasta hoy Stroessner es miembro, es presidente honorífico de la Junta de Gobierno. De la Junta de Gobierno. ¿Quién te maneja tus redes sociales? Yo, solo. ¿Sí? Ahora no tengo me olvidé, ya no sé más mi contraseña de Twitter, por ejemplo. La de Instagram tampoco, no me acuerdo. La de TikTok sí, porque mi hija es la que me ayuda a veces con eso, a veces. Y yo Face es lo que manejo. Acuérdate que yo presenté la ley en Paraguay para que exista acá el internet en el año 95 con Pancho de Vargas. Pero el que sinceramente hizo el proyecto técnico es un señor
liberal de apellido Esteban algo Carrizosa era. Esteban Caballero Carrizosa. Sí, me acuerdo. Yo no sé qué se hizo él, pero él realmente fue el que hizo el proyecto y nosotros avanzamos y le quisimos dar el nudo madre. Cuando eso el nudo madre venía desde California por antena a la Universidad Nacional, a la Politécnica. Y yo dije, ¿para qué carajo nosotros queremos eso? Eso no va a andar, ese PT como el no va a andar. Y Ramiro Barbosa, un pariente mío que estaba en la Católica, me dijo, las putas yo no quieren, yo quiero. Cuando empezamos con la Católica, ahí vinieron las nacionales y nos pidieron, no, por favor, disculpa, queremos. Y nos querían hacer una contrapartida pues presupuestaria. Y por eso que la Universidad Nacional hoy ya no tiene el nudo madre, porque ya no se utiliza este sistema. Hoy es por fibra óptica. Claro, viene por sí. Pero ellos siempre están con el tema de los dominios, .com, .pi y compañía, ¿no? Y de ahí empecé con el tema de internet, me manejo bien. Pero digamos, sos un hombre de redes sociales también. Total, como Noam, guardando la gran distancia con Noam Chomsky, ¿verdad? El gran lingüista. Pero otros que se manejaron políticamente fueron Donald Trump y Bolsonaro, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Qué medios, excepto Doña Noti siempre, ¿verdad? ¿Qué medios me dan espacio a mí para hablar como hablo? Ni uno. Quizás el que un poquito más fue equidistante conmigo fue la gente de SNT, pero los otros ni allí, me ignoraron nomás directamente, ¿no? Y entonces la red se convirtió en una herramienta, digamos. Es una herramienta. Yo creo que la red fue la que me permitió sacar mucho más de 1 millón de votos realmente. Esta niña que te decía, que te comentaba de las Teresas, yo me imagino que te seguía en TikTok probablemente, y otros en Facebook, como vos decís, pero... Vos sabés que los adolescentes se me pegan, los niños se me pegan. ¿Por qué? ¿Por qué? En un segundo el ser humano capta en el rostro del otro 1000 señales, el aura, todo. Ellos pillan esa cuestión. Algunos le llaman amor, no sé, llamarle X. Los niños ya enloquecen. Eso me encanta y me hace muy comprometido con ellos, ¿verdad? Y los chicos, y a lo mejor es porque soy disruptivo, pues, ¿entendés? Que hablo como ellos hablan y tengo muchas jergas. ¿No tenés filtros, Payo? No, yo no sé. Yo, a mí vos me preguntar mis relaciones íntimas, mi dinero, todo es normal, todo lo que hablo en público. No, bueno, pero digo, nomás no tenés. Hay muchas declaraciones tuyas, incluso aunque lo aclaremos como acá, que otros no lo harían porque es como, ¿cómo se dice eso? No es políticamente correcto, digamos, ¿cómo se dice? No, o sea, vos te mandás nomás con las cosas. A mí los chicos de 16 años que vienen acá al Toc Toc, por ejemplo, que está acá enfrente, ¿verdad? Yo me voy al Toc Toc, que me parece un lugar extraordinario, bonito, lleno de vibra. Otra gente dice, no, el Toc Toc, no. Yo me voy al Toc Toc de los años que eso era de un argentino, Miguel, en el año ya 78. Se llama Cafecitos Paf. Es una jungla maravillosa. Me voy una vez al mes, ahí estoy con los chicos, ¿verdad? Escucho la jerga de ellos, o si me voy a la Chispa, ¿no? Que está acá vuelta de Pachín, escucho, y eso se me incorpora, ¿no? Absorbo, me encanta, soy una esponja. Y eso escupo otra vez en la conversación. Cuando ellos me empiezan a hablar en su jerga, yo les sigo en su propia jerga. ¿Qué pasa con Bururu? Bururu, Tú dijiste algo antes, perdóname, estuve en Ciudad del Este hace un mes más o menos, y entré en una tienda y le digo, Chin Bururu, le pregunté al dueño de una tienda. Sí. Me dijo, ¿sabes lo que pasa, Leo? Me acordé lo que me dijiste en el primer bloque. La gente que le votó a él salía con su Facebook, me dice. No está pensando en las acusaciones ni nada. A él le siguen porque él se iba al lugar donde estaba esta gente. Es como fanatizada, digamos. Sí. Un poco lo que me dijiste al comienzo. Él tiene como su pulpo. Bueno, tuvo más de 50.000 votos. Burú tuvo 20.000 votos en Alto Paraná y 30.000 en todo el país. Tuvo 51.000 y poquito. No llegó al voto entero, que era de 56.000, pero Yolanda tuvo 141.000. Después de Trato a Yolanda la que más votos recibió. Bururu
caso interesante, hasta sociológico, desde el punto de vista de estudiar, ¿no? Él es indígena, es un tipo de una piel lampiña, caminó en la primera caminata que yo hice desde Ciudad del Este hasta Asunción. Él se fue a casa de despedirse, le dije, vamos, le dije, ¿y vamos qué? Me dijo, él estaba haciendo un shortcito en hojotas, no le salió una ampolla, caminó los 330 kilómetros, estoy hablando hace 8 años atrás. Aquel embule salió a Miguel Martín, el que está ahora, se deshidrataron. Él es un tipo aclimatado vernáculamente ya a Paraguay, ¿no? Y tiene una conversación que le gusta a un cierto tipo de gente, que es una gran mayoría, ¿verdad? A mí le Pero está de acuerdo que no jure, digamos. Preferiría que no jure. Eso a mí me trae muchos problemas, esto que yo digo. ¿Por qué? Su voto es el mismo que el de Zenaida. El mismo voto. Yo no sé, el de Chaqueñito me puede darle sorpresa o no. No sé todavía. Pero está acusado de violación, digamos, de abuso. Claro. Katia, que es mala conmigo, ¿verdad? Decía, Bayo apoya a un criminal que tiene como mujer a una niña de 12 años. Eso pues es maldad. No, lo que yo siempre dije es lo que dice la ley. Estupro hay. Si tu pareja tiene entre 14 y 16 años y es una relación extramarital, pero Bururu es soltero, su señora, hoy creo que tiene 16 o 17, tenía 15 cuando se juntó con él, y un matrimonio aparente, no hay estupro. Por eso que él no tiene ningún caso de estupro, que la gente confunde. Lo que saltó después de la supuesta violación ya fue una vez que él fue electo. Nadie conocía de eso, nadie conocía de eso. Entonces son cosas diferentes. Pero cuando fue tan voluble en sus tratos, con trato a y también con un cachito, ese como el gato, ¿verdad? Entonces ya preví qué voto iba a tener, o qué voto podría tener. Imagínate, como yo te decía lo de Yolanda. Yolanda, por ejemplo, es pro juramento en Bururu. Fenómeno. Toditos los 4 acusados son pro juramento en Bururu. ¿En qué sentido? Ya hasta en eso concordamos. Que se le dio los 15 días a posteriori del 30 de junio y ahora hay que esperarlo hasta los 30 días subsiguientes que se cumplen el 15 de agosto. Si en ese lapso él no viene a jurar, ahí recién jura Chaqueñito. Bueno, pero yo hablé estoy queriendo acordar con un ex ministro de la Corte y él me dijo, bueno, nos gusta o no nos gusta, en Bururu tiene que jurar y en todo caso después se hace el desafuero, si es que se pide, ¿verdad? Pero según la opinión de este jurista, él tendría que haber jurado, ¿verdad? O sea, hay gente que opina que sí, pero yo, por lo que yo me doy cuenta, la idea es ya Chaqueñito y chao, digamos. Y la bancada de Cruzada se mantiene en que sea en Bururu. Hay una tercera teoría que es de Rafael Filisola y de Nakayama, de que jure el suplente. No, el suplente no puede jurar porque la ley es clara, dice, al momento de su incorporación, si no estuviere, ahí no establece el plazo, o no jura, no se incorpora, jura el siguiente de la lista. Sí, así pasó. Una vez que está proclamado. Ahora, si fue proclamado y juró, después entra el suplente. Claro. Pues en este caso no juró, entonces al que le corresponde a Chaqueñito. Sí, como fue con Cartes y Nicanor, que no se le dejó jurar y subieron Friedman y Gusinski, digamos, ¿verdad? Claro. O sea, se corrió la lista, digamos. Claro. Eso es lo que se hace. Se corre la lista. Y el reglamento, en su artículo 8, dice de que si en el día del juramento no está y justifica su ausencia, se lo espera 15 días, una cosa así. Y a los 15 días, si justifica su ausencia, 30 días. Vamos a ver qué ocurre ahora. ¿Qué pensás de lo que nos viene con
con el gobierno de Peña no es titulado, ¿cómo se dice? Tutelado por Cartes, digamos, de alguna manera. ¿Cómo ves esto? El gobierno de Cartes es un gobierno de Cartes recargado nomás. Peña es un santítere nada más. Él no tiene el don del liderazgo, ¿eh? Marito tampoco tenía el don del liderazgo. Cartes es diferente. O sea, como Nicanor o como Lugo, son gente que reconocen, para bien o para mal, su don del liderazgo y toma sus decisiones per se, en soledad. Marito no, Peña no. Son técnicos que no van a poder administrar talentos, son especialistas en algo específico y no lo que debe ser el político, especialista en generalidades. ¿Me explico? Yo creo que van a terminar muy mal y que va a surgir otra vez un sector diferente para el 2028 dentro del Partido Colorado, porque Caballo, el comisario, nunca gana en las internas coloradas. Increíble eso. Pero ¿pensás que le van a extraditar a Cartes? Ojalá, yo siempre digo que sí, ojalá, pero siempre y cuando se inicie el proceso en Estados Unidos. Pero todo eso, esas declaraciones de significativamente corrupto, claro que coadyuva para el proceso en Estados Unidos, pero acá viene muy mal a nosotros los políticos. ¿Por qué? Lo convirtieron en víctima. En el momento más álgido de la interna colorada, los tratan de significar corrupto y los que no estaban con él se le juntaron. Juegan mal el ajedrez. Los Estados Unidos siempre se equivocan en el mosaico paraguayo. Juegan mal la pieza. ¿Cómo pico se le ocurrió en ese momento? Así estaban con Marito. A lo mejor era a propósito. No sé. ¡Bum! Cartes subió 70, el otro quedó 30. Estaban así. 40-40 están. ¡Bum! Ahora, se lo extradita. Ok, ¿por qué? Habrán los motivos. Hay tantas cosas que decir en este asunto, ¿no? Cuando uno dice que a uno le gusta Estados Unidos y el pueblo norteamericano, también tiene el derecho a criticar ciertas cosas. Hubo en los años 80, cuando Venezuela peleaba muy bien contra la droga en Venezuela, una reunión en el Departamento de Estado. Cuando eso, el representante acá, no sé, se llamaba la Senada, la DINAR, no sé qué puta, también estuvo, ¿no? Y el secretario de Estado mandó al carajo a todos los representantes antidrogas de Latinoamérica, menos al de Venezuela. Porque en esa época Venezuela, antes de Chávez, se manejaba muy bien en la cuestión de antidroga, quemaban todo lo que encontraban, los otros no. Y el de Venezuela asumió una actitud de espíritu de cuerpo y le dijo, era un general retirado, una cosa así, le dijo, señor secretario de Estado, yo le quiero hacer con todo respeto una pregunta. Y le dijo, ¿usted me puede acompañar hasta la ventana? Le dijo, sí, le dijo. Se fue hasta la ventana con el otro y le dijo, hizo así, le regaló unos prismáticos y de ahí se ve bien pues el barrio chino. Y le dijo, ¿usted ve allá esa gente que está allá? Sí, los veo. Están vendiendo marihuana, cocaína, heroína, LSD a metros del Departamento de Estado. Y usted le pide, usted nos pide a nosotros que combatamos eso. El negocio de las drogas, al igual que la piratería y la falsificación, es un negocio de los grandes, porque vos tenés caja chica y caja negra, la caja normal, y vos tenés que dominar las dos cajas, porque si no, el que te maneja la caja, todo es plata, pues, el que te maneja la caja negra te vuelve tu gran enemigo. Por eso que ahora se publicó, la Universidad de Cambridge publicó un estudio donde dice que de alguna manera, gracias a la interna colorada entre Marito y Cartes, se destapó este operativo a ultranza y el pavo real, digamos. O sea, esa pelea colorada interna movió, digamos, este operativo. O sea, hay una cuestión relacionada con el narcotráfico que ya está muy incorporado a nuestro Estado, querido Payo. ¿Cómo hacemos para pelear el narcotráfico? El narcotráfico en Paraguay dejaría de existir si el gobierno de Estados Unidos dice que no exista. Lo que pasa es que el narcotráfico, como la prostitución, como la piratería y como el contrabando, son antiguos, antiquísimos. O sea, ahora el narcotráfico, ¿no vas a eliminar eso, nunca.
nunca vas a poder eliminar. Siempre vas a tener un lugar u otro donde se va a cristalizar la hoja de coca, o vas a hacer el procedimiento mal hecho en Paraguay con la marihuana que se vende acá en la calle. Mal hecho, el que se vende a nivel de calle, porque está húmeda, está mal prensada, tiene semillas, y entonces le crea al paraguayo que compra un toco por 5.000 guaraníes en la esquina un problema pulmonar tremendo, porque no fuma algo bueno, te fuma algo mezclado con mango o cualquier mierda. En cambio, los high te fuman una marihuana excelsa que te cuesta, hermano, en Washington hoy, a la vista del presidente de Estados Unidos, $16 el gramo. ¿Cómo va a terminar eso? Si vos acabás con eso, terminás con los presupuestos de salud en temas pulmonares en todo el mundo. Esa es mucha plata. Todo es negocio. Sobre texto, te doy una idea que se aplica a las drogas y a todo. Sobre texto del Estado paraguayo de perseguir al EPP, que nunca los encuentra, el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto de $1.500 millones. ¿Y la FTC? No es fuerza, no tiene tarea y no es conjunta. Cuando viene alguien del EPP, y eso los propios soldados comentan, yo hablo con ellos, ¿no? Viene un bote con gente del EPP, llaman primero directo al comandante, ese se comunica con el ministro y dice: acá es tal hora, hay un barco, un bote está viniendo, ¿qué hacemos? ¿Disparamos? No, le dice el ministro. Habla con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hay veces que ellos reciben la orden de no atacar. Entonces, ¿qué pasa? Sobre pretexto de perseguir al EPP, se hacen grandes negocios en el Estado. Armas nuevas, supuestamente. ¿Por qué? Cuando yo pedí, acá vienen a entrenar contra el terrorismo los del SIL. No son expertos en antiterrorismo, pero vienen. Me acuerdo que esa era mi pelea, que nos llamaban en enero para aprobar que entren los del SIL. No hay problema que entren, pero yo también presenté el proyecto de declaración para que vengan las tropas rusas, que sí son buenas en antiterrorismo. Jamás me aprobaron eso. ¿Por qué no pueden venir las tropas rusas a enseñar a las Fuerzas Armadas paraguayas la lucha contra el terrorismo? Porque los van a acabar en un día, los otros no, son parte del sistema. Nos estamos yendo, te agradezco muchísimo. Si miras a la cámara y tuvieras que dirigirte a la gente pensando en el 2028, ¿qué le dirías? Ahí a la cámara. Que se rebelen, que piensen en sus hijos, que la vida es muy corta. Nadie vive 1.000.000 de horas, hermanos. Nadie vive. Imagínense, en 100 años uno vive 870.000 horas y la estamos desperdiciando. La vida se nos va entre los dedos. No, ni se me ocurre. Que votenla a quien quiera. Gracias, Payo. A vos, Leo. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.